Buenos días. Segundo domingo de Navidad y es la fiesta de la Sagrada Familia. Leemos el Evangelio de Lucas. José y María, como buenos judíos, siguieron los preceptos marcados por Moisés para el pueblo de la descendencia de Abraham. Según la ley judía, 3 ritos se debían realizar después del nacimiento de un niño. En primer lugar, a los 8 días de haber nacido, se debía circuncidar al bebé. Esa circuncisión es la señal de su inserción en el pueblo judío. En segundo lugar está la purificación de la madre después del parto. Se consideraba a la madre impura por 40 días tras el nacimiento de un hijo varón o por 80 días después del nacimiento de una hija. Durante ese tiempo a la mujer se le prohibía ir al templo o a tomar objetos santos con sus manos. Para recuperar la pureza ritual se debía realizar una ofrenda, y la ofrenda apropiada era un cordero o una paloma, pero la ley proveía una excepción para la gente pobre, a quienes se les permitía traer 2 palominos, según el libro del Levítico, que es lo que ofrecen José y María, dándonos a indicar que carecían de recursos económicos. Y en tercer lugar está la presentación del bebé en el templo. Ese rito conmemoraba la liberación del pueblo de Israel en Egipto a través de la última plaga, la 10ª, la muerte de los primogénitos egipcios. Desde entonces, todo primogénito de Israel, todo primer nacido, tanto de animales como de humanos, pertenecía a Dios y debía ser rescatado. El precio del rescate de un bebé humano era de 5 siclos de plata, según el libro de Números. El propósito de esa ceremonia era servir como una señal, como un recordatorio muy visible de que Dios fue el que los sacó de Egipto. En esa ida al templo es cuando José y María son interceptados por Simeón, un anciano hombre que llevaba toda su vida esperando ver con sus propios ojos al Salvador de Israel. De este hombre anciano, de Simeón, podemos aprender a saber esperar y a saber mirar. Saber esperar. No somos dueños de las promesas de Dios y por tanto no nos corresponde a nosotros fijar los plazos de su cumplimiento. Este hombre llevaba toda su vida esperando. Nosotros en el siglo XXI nos hemos convertido en un pueblo muy ocupado y también muy impaciente. A nadie le gusta hacer fila. Queremos satisfacción inmediata, todo a un clic. Y odiamos que nos tengan esperando. Ciertamente, todos tenemos la experiencia frustrante de esperar algo que no se cumple, o de habernos equivocado al esperar por algo que en realidad era una vana ilusión. Simeón, además de esperar, elige también muy bien a qué esperar. Pone su corazón en una promesa de Dios, porque Dios no falla. Yo puedo esperar muchas cosas que no se cumplen, como ganarme la lotería, y aunque sea un deseo legítimo y bueno, no deja de ser algo terrenal y por lo tanto puede ser que no se cumpla. Simeón nos enseña a esperar por lo que realmente sí vale la pena, por lo que realmente sí se va a cumplir, que son las promesas de Dios. ¿Y dónde están esas promesas de Dios? En el Evangelio. También Simeón nos enseña a saber mirar. Seguramente había muchísima gente esa mañana en el templo y muchos vieron a José y María y el niño abriéndose paso entre la multitud. Pero solo Simeón pudo mirar, pudo darse cuenta de quién estaba realmente entre ellos. Nos dice el Evangelio que el Espíritu Santo estaba con este hombre anciano. Quien convive habitualmente con Dios tiene una vista más agudizada para captar la mano de la providencia. Simeón no solamente vio a José, María y el niño, sino que los miró. Si Dios habita dentro de ti, Él actuará en ti y a través de ti, a través de tu humanidad. Y es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de saber leer la realidad entre líneas, de captar más el fondo de la realidad misma, de detectar la mano de Dios en las circunstancias que nos rodean. Simeón no era más listo que los demás, no era un tipo con un coeficiente intelectual súper elevado, más alto que el resto. Simeón era un hombre de oración, un hombre de silencio, un hombre que se dejó llenar de Dios, y eso
le daba la capacidad de tener una vista espiritual más desarrollada. Dios podía actuar más a través de él. Ese anciano Simeón nos invita a tomarnos la vida con más calma. Acostumbrados a tantos inputs y a tanto ruido, la algarabía exterior nos ensordece y nos ciega para la vida del espíritu. En estas fechas navideñas de tanto ruido, podemos buscar proactivamente un poco de silencio y un poco de paz. Esto es lo que aprendemos de la persona de Simeón. Vamos ahora con el anuncio que dirige a María. Simeón dirige a María unas palabras que podrían dejar perplejo a cualquiera. A ti una espada te atravesará el alma. Algo que en principio pintaba ser un evento maravilloso para José y María, ir por primera vez al templo, al majestuoso templo de Jerusalén con Jesús y encima recibir una confirmación de la divinidad de su hijo cuando Simeón reconoce al Salvador, se transformó de repente en algo súper desconcertante. Esa profecía de a ti una espada traspasará tu alma lanza en el corazón de la Virgen un sentimiento muy humano que todos tenemos: el temor, el miedo, la preocupación y la ansiedad por lo que deparará el futuro. Es un miedo anticipatorio. ¿Qué pasará? ¿Y si no va tan bien como pensamos? El augurio de Simeón podría hacer entrar a cualquiera en el terreno de la ansiedad y del miedo, ese miedo de que se cumpla el peor escenario posible en el futuro. Hay estudios científicos que afirman que en la población mundial los diagnósticos de ansiedad han aumentado un 26%. Hay más bienestar, sí, mucha más comodidad también, pero también es verdad que hay mucha más ansiedad. La ansiedad toca la puerta de nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no se ha descubierto un día sufriendo la picada del aguijón de la ansiedad? Al que no le preocupa la salud, le angustia el dinero, o el amor, o el trabajo, o sus padres, o los hijos. El miedo es un sentimiento que no viene de Dios, proviene de nuestra propia inseguridad, de nuestra propia fragilidad, de ver la realidad focalizándose únicamente en los aspectos negativos. La preocupación es una mezcla de amor y de incertidumbre. No sentimos ansiedad por aquello que no nos importa, sino por aquello que amamos. Ese augurio de Simeón lanza en el corazón de María ese miedo al futuro, la ansiedad por el futuro. Afirma la psiquiatra Marian Rojas que ella cada vez tiene más claro lo importante que es lograr la capacidad de disfrutar lo bueno y de gestionar adecuadamente lo malo, logrando así ese equilibrio. La angustia nos roba el presente. Hay personas que protagonizan muchas vivencias positivas y bonitas, pero no son capaces de disfrutarlas y deambulan en tensión. Suelen ser personas, además, que después, ante lo malo, se bloquean, se enfadan, pierden el control o se enferman. Cuando uno está muy angustiado por el futuro, es imposible que disfrute el presente. La mente es muy poderosa y puede boicotear nuestra felicidad. Aristóteles decía que el ser humano es un animal racional. Yo añadiría que podemos convertirnos en animales rumiantes y racionales, cuando damos cabida en nuestra mente a ideas que secuestran y que roban la paz. Existe el peligro real de rumiar, de estar todo el día dándole vueltas a una idea como una lavadora, todo el día chucu, centrifugando esa idea. Y eso es muy dañino para la mente y para el cuerpo. José y María nos enseñan a justamente disfrutar lo bueno y gestionar lo malo. ¿Cómo lo hacen? Pues muy parecido a como lo hace Simeón, con el silencio y con la oración. A través del silencio, María no desconecta del presente, del aquí y del ahora. Dios está presente con ella. Ese silencio no solo es un vacío donde se encuentra consigo misma y le da tranquilidad, sino que además para María ese silencio es un espacio de encuentro con Dios, con la presencia de Dios. La respuesta interior de María ante ese anuncio tan escalofriante de Simeón es clavar más su corazón en Dios. La cura contra el miedo al futuro o la ansiedad es la confianza absoluta en Dios.
pase lo que pase, sé que Dios va a estar conmigo, sé que Dios no me abandonará. Como dice el Salmo 23, aunque atraviese un valle oscuro de muerte, nada temo porque tú estás conmigo. Termino esta reflexión con una anotación histórica del pasaje de Lucas, pues pareciera haber una contradicción entre el evangelista Lucas y el evangelista Mateo. Nos dice el evangelista Lucas al final de este pasaje: y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Si la presentación en el templo se da a los 40 días de haber nacido Jesús y luego la Sagrada Familia ya sube a Nazaret después de visitar el templo, ¿dónde queda entonces la huida a Egipto por la amenaza de Herodes que nos cuenta el evangelista Mateo? Porque Mateo nos dice que regresaron a Nazaret después de haber estado en Egipto. Hay una contradicción entre Lucas, que nos dice que vuelven a Nazaret después de la visita al templo, y Mateo, que nos dice que vuelven a Nazaret después de la huida a Egipto. Según los exegetas, se calcula, por la fecha de la muerte de Herodes, que la Sagrada Familia estuvo en Egipto entre 2 y 6 años, pero no sabemos con total exactitud cuánto tiempo estuvo. Los estudiosos de la Sagrada Escritura responden que la frase «cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea», hay que entenderla de un modo más amplio e incluir también en esa frase su estancia en Egipto. Dicen que, dado que Lucas no dice de forma explícita que regresaron inmediatamente a Galilea, se puede suponer que regresaron a Nazaret después de haber pasado un tiempo en Egipto, cumpliendo ahí todo lo que prescribía la ley del Señor. En fin, pues así son los evangelios. Según esto, la cronología de la Sagrada Familia podría ser la siguiente. Después de visitar el templo, José y María regresan a Belén. En esos 40 días transcurridos desde el nacimiento de Jesús hasta que visitan el templo, José probablemente ya habría buscado un trabajito temporal en Belén y quizás estaría pensando en establecerse definitivamente allí en lugar de en Nazaret. Luego visitan el templo y ahí es donde Simeón y Ana comienzan a difundir la noticia de que han visto al Mesías en Jerusalén. Algún tiempo después, los magos llegan a Jerusalén y confirman a Herodes la noticia de que ha nacido el Mesías. Confirman la noticia que ya se estaba escuchando por la calle, que habían esparcido Simeón y Ana. Y entonces Herodes envía a los magos a Belén, donde encuentran al niño Jesús. Los magos regresan a casa por un camino diferente y en un sueño se advierte a José que huya a Egipto. Después de un tiempo, Herodes se da cuenta de que los magos no le han hecho caso, no han vuelto por donde vinieron y entonces ordena la matanza de todos los niños de 2 años o menos cerca de Belén, según el evangelista Mateo. El cálculo de 2 años indica que Jesús quizá ya podría haber tenido esa edad. Es entonces cuando la Sagrada Familia se va a Egipto. Herodes muere en el año 4 a.C. y tras su muerte José trae a su familia de Egipto. Por miedo al hijo de Herodes, José cambia su plan original de establecerse en Belén y reestructura su itinerario regresando a Galilea. Conclusión de este pasaje, volviendo al Evangelio de hoy de Lucas, que el Espíritu Santo nos ayude a saber esperar, a saber mirar como Simeón y a confiar en Dios como la Virgen María, no dejando que el miedo al futuro nos robe la paz. Y para eso es necesario abrir en nuestra vida un espacio de silencio y de oración. Que Dios te bendiga.